Por años ignoramos quiénes eran y dónde estaban algunos, a lo menos, de los responsables de la destrucción de Chile y atentados en contra de la integridad de funcionarios policiales durante la Revolución de Octubre de 2019. Hoy, en cambio, tenemos la certeza de que, primero, muchos de ellos eran delincuentes con vastos prontuarios delictivos. Segundo, que varios fueron indultados por ser considerados presos políticos por el presidente Boric. Y tercero, que otros tantos reciben pensiones de gracia vitalicias autorizadas por el mismo gobierno y cuyos montos se encuentran alrededor de los 500.000 pesos mensuales, que, dicho sea de paso, es un monto superior al sueldo mínimo en Chile y también a la pensión garantizada universal. De hecho, aun cuando para la gran mayoría de los chilenos los indultos de Boric fueron incomprensibles e intolerables, lo cierto es que en su fuero interno, tanto el presidente Boric como su claque continúan pensando exactamente lo mismo. Esto es, que los delincuentes indultados eran presos políticos, ya que el concepto que fundamenta su opinión no es aquel compartido por la gran mayoría de la ciudadanía. Este es considerar preso político a aquella persona privada de libertad por tener una idea contraria al poder de turno, sino que el concepto de preso político que suscribe Boric, su gobierno y partidos es aquel que considera preso político a aquel que se encuentra privado de libertad por cometer un delito, pero motivado o inspirado por una causa política determinada. Esta es la razón por la que Boric consideró presos políticos a los delincuentes que indultó, y esta es también la razón por la que el Frente Amplista Daniel Andrade, del caso Convenios, en su carta desde la cárcel, y también los terroristas, se consideran a sí mismos como presos políticos, porque suscriben este segundo concepto, bastante minoritario y acomodaticio, por cierto, pero es al que adhieren efectivamente, aunque parezca incomprensible, fuera de todo sentido común y esencialmente subjetivo. La verdad es que hay que reconocerle al oficialismo consistencia entre esta concepción y las acciones del gobierno en esta materia, ya que los indultos no solo se anunciaron durante la campaña presidencial, sino que también varios diputados de la época, entre ellos Camila Vallejo, Boris Barrera, Amaro Labra, Thomas Hitch, Claudia Mix, Gonzalo Vinter, Maite Orsini y Gael Yeomans, se comprometieron con las víctimas las familias más bien de los delincuentes, para llevar adelante una ley de indulto general que les permitiera quedar en libertad. Incluso hubo una mesa de trabajo al respecto con los senadores Alejandro Navarro y Juan Ignacio Latorre. En efecto, aun cuando pudiera parecer ridículo pensar que Luis Castillo, por ejemplo, el indultado por Boric, reincidente y de alta peligrosidad, actuó motivado o inspirado por una idea política, eso fue lo que sostuvo el gobierno, porque la violencia y la destrucción de octubre de 2019 les fue útil para la causa política constituyente y refundacional de la izquierda. Volvamos a Andrade. Daniel Andrade, ex militante de RD y que se encuentra en prisión preventiva por el caso Convenios, probablemente entiende que cometió fraude al fisco, pero en el fondo piensa que es un preso político porque lo hizo motivado o inspirado por la idea de que es necesario crear organizaciones sociales con recursos de todos los chilenos para realizar activismo político en poblaciones vulnerables y que, además, permitan a los funcionarios de gobierno aterrizar en ellas y subsistir económicamente cuando, eventualmente, deban abandonar la administración estatal. Esto es parte del proyecto político de los partidos de gobierno, del Frente Amplio y del Partido Comunista. Por tanto, a pesar de que la ministra Vallejo declare en medios de comunicación que el gobierno no comparte el juicio político del señor Andrade, esto no es tal. La verdad es que sí lo comparten, solo que hoy no les sirve, porque están prácticamente hundidos en medio de una serie de crisis que son incapaces de gestionar adecuadamente. Es decir, el criterio utilizado por el gobierno para indultar delincuentes en diciembre del 2022 es el mismo que, de acuerdo a su propia mirada, debieran aplicar con Andrade, porque en realidad para ellos sí es un preso político, aunque para la gran mayoría de los chilenos se trata más bien solo y meramente de un político preso por cometer delitos. La liviandad con la que el gobierno de Boric, sus adherentes y partidos han utilizado el concepto de preso político no se agota en los casos de delincuentes indultados y de Daniel Andrade de RD. De hecho, merece la pena recordar cómo la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, titubeó al responder si Celestino Córdoba era para ella o no un preso político. La ministra evitó en dicha oportunidad responder que no era un preso político. En su lugar respondió: no me compete pronunciarme respecto de las calificaciones específicas que tengan los casos. En circunstancias que Celestino Córdoba es uno de los condenados por el asesinato del matrimonio Luxinger-Macay y quien, además, lamentablemente accedió el pasado 4 de enero a la libertad condicional.
Por otro lado, me parece súper importante destacar que el eje del concepto de preso político que la izquierda que nos gobierna suscribe solapadamente es esencialmente subjetivo, ya que depende del fuero interno de quien se encuentra privado de libertad, más allá de los hechos objetivos que se le imputen. Patrón de razonamiento que la izquierda no solo aplica al concepto de preso político, sino que también a otros ámbitos relevantes para ellos. Algunos ejemplos. En el caso del feminismo de izquierda es claro que no les importa defender, cuidar o promover los derechos de las mujeres en general, sino que solo los de aquellas que comparten sus mismas ideas, cuestión que es esencialmente subjetiva. En el caso del indigenismo, para la izquierda no es relevante la ascendencia, el origen racial o las tradiciones de las personas. Ser indígena o miembro de un pueblo originario, como le llaman, es una decisión esencialmente subjetiva, puesto que a su juicio depende de la mera autodeterminación de cada persona. En el caso de la ideología de género, otro ejemplo, postulan que debemos considerar mujer u hombre a quien decida ser mujer u hombre en virtud de cómo se siente cada cual en relación a su sexo, más allá de determinaciones biológicas objetivas. Lo mismo ocurre con ocasión de los presos políticos. Parece claro que para la izquierda se es preso político en la medida en que el privado de libertad se sienta como tal, más allá de si objetivamente lo es. En rigor, bastará entonces, para ser indultado, escribir una carta al presidente Boric expresando que se cometió un delito motivado o inspirado por una idea política determinada, que deberá ser de izquierda, obviamente, para acceder a dicho beneficio. Finalmente, ¿cómo debe actuar la oposición en este escenario? Primero, es clave entender qué piensa la izquierda, por qué utilizan tales o cuales conceptos y bajo qué acepción. Por otro lado, es importante que la derecha promueva que los conceptos con contenidos vinculados al sentido común sean los hegemónicos. Y algo muy importante, deben defender que la realidad es algo que se descubre, no que se construye. En segundo lugar, y en términos más prácticos, es importante que la oposición sea clara con el presidente Boric. Es decir, el gobierno no solo debe revocar las pensiones de gracia vitalicias otorgadas a los delincuentes, sino que también debe pedir disculpas a Chile por haber indultado irresponsablemente a personas que constituyen un peligro para la seguridad de los chilenos y declarar como una cuestión intolerable que ministros, partidos oficialistas y parlamentarios se refieran a los responsables de la destrucción de octubre de 2019 como víctimas, en circunstancias que claramente fueron victimarios. El reinado de la subjetividad y la relatividad que ha impuesto el gobierno debe terminar por el bien de Chile y de los chilenos, y en la oposición no puede haber medias tintas al respecto para lograr este objetivo.